Procedemos a hacer una oración para que sea Dios quien dirija la exhortación de su palabra, que Él nos hable en este día. Dios Todopoderoso, le damos las gracias por la oportunidad que usted nos brinda de estar delante de usted con necesidad. Tantas veces que hemos venido para escuchar su voz y hemos salido tan diferentes. Me imagino a Moisés bajando del monte con su rostro encendido. Pues ayúdanos, mi Dios, para que tu palabra nos transforme, para que no sigamos siendo los mismos. Escrito está que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Ayúdanos para poder hablar guiados por tu Espíritu Santo, para poder entender la sensibilidad de tu corazón y el deseo que tienes para hablar a los necesitados. Líbranos de poner nuestras ideas, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, así como se abren las flores, las plantas cuando se acercan los rayos del sol, así también que se abra nuestro corazón para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para ser distintos. En tantos lugares los mensajes nos están diciendo que no pueden haber cambios, que no podemos salir de nuestra condición. Pero, mi Dios, ayúdanos a oír la voz de tu Espíritu Santo. Esa voz que viene de lo alto para decirnos que todavía tú hablas al corazón del necesitado, que todavía tú tienes palabras de vida eterna. Pedimos tu dirección, tu bendición, que seas tú hablando a cada corazón. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Quisiera invitarles para leer la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Desde el versículo 27 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hace unos días atrás falleció una anciana que cuidábamos con mi esposa. Le llegamos a querer mucho, le cuidamos en nuestra casa. Cuando ella llegó, presentaba un cuadro de demencia y de Alzheimer. Y nos daba de pronto tristeza escucharla haciendo las mismas preguntas una vez tras otra. Muchas veces miramos nosotros cuadros tristes de personas que han perdido su mente, que no saben lo que hacen. Muchos de ellos están en centros asistenciales en donde hay personas que les cuidan. Algunos pueden estar junto a los demás, otros tienen que estar encerrados. Solamente hace 3 días atrás nos hablaba una hermana y nos decía que en su familia en México tiene un hermano el cual cayó de un edificio golpeando su cabeza, y después de ese accidente todo cambió en la vida de esta persona. Son muchos los detalles, solamente les diré que hoy tiene que estar encadenado. Tiene una cadena puesta a su pie derecho y allí lo tienen en la casa de su padre, atendiéndole como un animal. Ellos trataron de que el gobierno les diera la oportunidad para enviarlo a un lugar en donde pudiesen cuidarlo, pero comenzaron a hablar algunas personas de cómo es ese sitio y prefirieron ellos no enviarlo allí por temor a que le maltrataran. Qué tristeza ver a un familiar que ha perdido la mente, que no sabe lo que hace, que no puede distinguir, no tiene sensibilidad. Hay cosas muy difíciles que de pronto nos hacen a nosotros pensar, y
Nos da tristeza todos estos casos, sobre todo cuando nosotros participamos de cerca atendiendo a alguno de ellos. Quizás alguno de los que escucha este mensaje conoce o tiene un familiar con demencia o con Alzheimer. Bueno, es importante atenderles a ellos con mucha paciencia, con mucho amor. La palabra del Señor nos habla de un rey el cual lo tenía todo. Tenía un reino que era próspero. Le conocían en muchos lugares. Y este rey, sin lugar a dudas, es conocido para nosotros, puesto que fue el que vino a atacar al pueblo de Dios y llevó cautivos a muchos de ellos, entre ellos Daniel. Hemos escuchado hablar de Sadrach, Mesach y Abednego, los hebreos que fueron llevados cautivos. La palabra del Señor nos muestra ahora a este rey, el cual tuvo un sueño, y la palabra del Señor nos habla de que Dios habló a este rey y le dio a entender ahora lo que él iba a hacer. Dios es poderoso para mostrar su poder y para humillar al hombre cuando éste ha entrado en soberbia. Podemos decir que es muy triste lo que ocurrió con este rey, pero también vemos el amor de Dios, como Dios quiere hacer entender al hombre para que vuelva en sí, para que pueda recapacitar, para que pueda entender y glorificar a Dios. Tenemos dos casos en la Biblia muy claros. Tenemos el caso también de el hijo pródigo en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. La palabra del Señor nos muestra a este hijo que salió, que pidió la herencia a su padre y salió ahora para malgastarla junto a sus amigos. Y cuando todo lo perdió, cuando todo lo hubo gastado, la palabra del Señor nos dice que comenzó a faltarle. Trató de buscar ayuda. Le dieron la oportunidad para apacentar cerdos. Y dice que cuando estaba en ese lugar, cuando él estaba también tratando de satisfacer su necesidad de comida, y lo hacía junto con los cerdos, dice la palabra del Señor, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aún los cerdos tenían una oportunidad mejor que la de él. Y la palabra del Señor en el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La palabra del Señor nos dice allí en ese versículo, volviendo en sí, dijo. Y la palabra que he leído en el libro de Daniel nos muestra ahora una situación parecida, puesto que cuando se cumplió el tiempo, al fin del tiempo que Dios había estipulado, dice el versículo 34, mi razón me fue devuelta. Y cuando miramos estos dos casos de pérdida de memoria, quizás no es lo mismo con el hijo pródigo, pero es una situación parecida, puesto que
Allí, al decir volviendo en sí, quiere decir que estaba fuera de sí mismo, estaba quizás meditando, pensando en otras cosas, pero cuando volvió en sí recapacitó, se acordó de su padre, del amor de su padre, y él dijo: cuántos jornaleros, cuántos servidores en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Él recordó a aquellos que trabajaban en su casa. No tuvo un deseo de volver para recibir la posición que él tenía, sino que su deseo de volver fue motivado por recordar el amor del Padre. Quizás nosotros hablamos de esta pérdida de la mente, pérdida de memoria, y encontramos que esto es tan similar a la pérdida de la mente espiritual, en donde muchos de nosotros muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta de los pasos que hemos dado. El libro de Proverbios, capítulo 23, del versículo 30 al 35, dice: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Este es un caso más. La palabra del Señor quizás habla del vino, y ese vino representa muchas cosas en esta tierra, muchas cosas que son llamativas a los ojos, llamativas porque quizás hay en nuestro corazón inclinación a estas cosas. Pero dice el versículo 35, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando somos engañados, cuando nuestra mente se pierde, cuando ya no estamos nosotros en nuestra razón, no nos damos cuenta. Posiblemente pensamos que somos muy espirituales, que vamos por un buen camino, pero lo que hemos perdido es la sensibilidad. Dice aquí: me hirieron, mas no me dolió. Cuando compartí con algunos leprosos en África, algunos de ellos tenían ya sus heridas cerradas, pero otros se veía la marca en sus manos, sus pies, su cara. Para cuidar a los leprosos hay que hacerlo de una forma muy especial. A ellos hay que advertirles que no toquen las cosas calientes, así como una olla que está puesta en el fuego, porque muchos que están con estas enfermedades pueden tocar algo así, estar quemándose su piel y no sentir dolor. Pierden la sensibilidad. Hay que revisarlos cuando ellos descansan un momento sus pies, porque algunos tienen metidas espinas clavadas, pero no sienten que están allí. Cuando nosotros acercamos nuestra mano allí a la estufa, a algún lugar que está con una alta temperatura,
Quizás nuestra mano no alcanza a tocar aquellos elementos porque sentimos en nuestros dedos la sensibilidad del tacto, de que allí hay algo que está caliente, que no podemos nosotros acercar nuestra mano o nos vamos a quemar. Eso significa que en ese tacto tenemos vida. Y como tenemos vida, nuestra piel, nuestro cuerpo es sensible cuando viene ahora todo esto y nos damos cuenta. Pero la enfermedad de la lepra es diferente, se pierde la sensibilidad. Y otras enfermedades también que hay a la piel, se va perdiendo esa sensibilidad. La gente no sabe si va a herirse o no. La palabra del Señor nos habla en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 19. Allí un mensaje especial. Efesios 4, 19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando la vida se va de nuestros dedos, de nuestros pies, de nuestro cuerpo, podemos nosotros ahora ser insensibles a tocar algo que nos dañe y no nos damos cuenta. Asimismo, cuando se pierde la vida del espíritu, se pierde la sensibilidad, no sabemos si lo que estamos haciendo es algo agradable a Dios o no, porque hemos perdido toda sensibilidad. Visitaba a unas personas en el mes de febrero reciente en Chile, y cuando les visitaba, cuando llegaba a su hogar, estaba encendida la televisión y estaban viendo algunos recuerdos de humoristas de otros años, de un festival muy famoso en Chile en el mes de febrero. Y cuando estaba en ese lugar, algunos me saludaron, se acercaron. Otro me dijo, siéntese un momento, estamos escuchando estos chistes, estas palabras de este comediante, y sin lugar a dudas que tenían todos un ambiente de familia, de compañerismo con otros amigos, y comenzaron a reírse bastante, pero a medida que iba escuchando me daba cuenta que para que las personas se rieran, el humorista tenía que decir cada vez más palabras sucias, cada vez más palabras, groserías, y observaba a estos hermanos y yo decía, pero ¿acaso no sienten lo que está en el corazón? ¿Por qué están escuchando estas cosas? Me acordaba de Lot, en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, dice la Biblia, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. No soy perfecto,
Como todos, admito que muchas veces me he equivocado. Con dolor lo digo. Pero cuando estaba en ese lugar visitando a estos amigos, sentía que había entrado a un lugar en donde no debía de quedarme. Esos que eran mis hermanos en otro tiempo ahora estaban escuchando palabras, riéndose, pero eran obscenidades. Me imagino a Lot allá en ese lugar, Sodoma y Gomorra. Dice que Lot afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo. ¿Cuántas cosas tenemos que oír? Alguien me dijo, es malo ver películas. ¿Qué películas podemos ver? Parece que hay que decir, hay que poner una lista, hay que hacer reglas y leyes aún para los cristianos, para darles una lista y decirle, esto debes de ver y esto no. Fui criado en una iglesia que era muy estricta en relación a la televisión. Y entiendo que cuando nosotros vamos perdiendo toda sensibilidad no nos damos cuenta y de pronto nuestros ojos están mirando lo que mira el mundo, nuestros oídos están escuchando palabras, ideas, pensamientos, se va llenando nuestra imaginación y luego tenemos luchas en nuestra mente, sueños y cosas que vienen producto de lo que nos hemos alimentado. Vuelvo a repetir el libro de Proverbios, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Allí está la insensibilidad, nos está haciendo mal, pero no nos damos cuenta. Satanás, el diablo, viene para robar, matar y destruir, y cada día está robándonos esa comunión que teníamos con Dios. Pero esto, al mirar el pasaje del rey Nabucodonosor, qué tristeza, perder la mente, estar con los animales, esa locura que vino a Nabucodonosor, según el diccionario, podemos decir que algo específico le pasó al rey, esa soberbia que había en su corazón. Pero el Señor trajo bendición también, dando a conocer ahora su amor, su poder a este rey. Hay una enfermedad llamada licantropía. Según el diccionario médico lo define, nombre dado al desarreglo mental de la persona que cree haberse convertido en animal y que imita sus gritos, sus aullidos, sus movimientos y hasta sus hábitos. El licántropo se imagina a veces que es un lobo, un perro, un gato, qué sé yo. El rey había perdido su juicio. La palabra del Señor nos habla que su cuerpo había cambiado. Miramos nosotros muchas veces dentro del caminar del cristiano en la iglesia que hay cambios, y esos cambios de pronto lo notamos, de pronto no nos damos cuenta. Y es allí donde Dios quiere a nosotros advertirnos. Su palabra, vuelvo a repetir el versículo en Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al pecado.
Si nosotros venimos a Dios, Él puede levantarnos. Quizás de pronto estamos sentados juntos con otros, escuchando, aún acá en donde me encuentro, las películas en inglés. Puedo decir, nos faltan las groserías, las palabras necias, las muestras de homosexualidad, de libertinaje. Dios nos ama y Él quiere que escapemos de estas cosas. Pero ¿cómo vamos a escapar si no tenemos nosotros sensibilidad? ¿Cómo nos vamos a librar de tocar aquello que está candente, en donde ponemos nuestra mano y nuestra mano se deforma y no nos damos cuenta? Nos sentimos dolor. Necesitamos vida. Podemos nosotros decirle a los hermanos, no deben de tener televisión, no deben de tener internet, no deben de ver estas películas, no deben de hacer esto, otro, reglas y más reglas. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, ese no está bajo la ley, lo dice su palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque si el Espíritu de Dios nos guía, el Señor nos va a decir, no toquéis cosa inmunda. El Espíritu de Dios nos va a decir, apártate. El Espíritu de Dios nos va a decir, ten cuidado. Qué importante es vivir la vida del Espíritu. Si le damos lugar al comportamiento carnal o quizás ser un cristiano almático, vamos a tener muchos problemas. Por eso hay que acercarse más adentro. Allá estaba el tabernáculo, donde el lugar más glorioso era el lugar santísimo. Y en el Nuevo Testamento Jesús viene a ser nuestro tabernáculo. Y cuando Él ahora nos habla, cuando Él nos dice que vendrá uno que nos guiará a toda verdad, ciencia y justicia, es porque quiere que nosotros crucemos ese umbral, crucemos esa cortina gruesa y podamos tener la presencia del Espíritu Santo. Y viviendo dirigidos por el Espíritu Santo, dice su palabra, no caeréis jamás. Me imagino al hijo pródigo, cuando él volvió en sí, con cuánta tristeza quizás meditó en lo que hizo. No tenía sensibilidad, no se daba cuenta, estaba con sus amigos, pero cuando volvió en sí, pudo entender lo mismo que Pedro cuando cantó el gallo, como dice un poema. Me salí a las tinieblas de afuera y lloré amargamente. Mas tú pasabas, Señor, y me miraste. Y una extraña refulgencia encendía tu rostro. Ese Pedro salió, él no solo le negó, dice la palabra que él maldijo. No lo conozco, no sé quién es ese hombre. Qué triste es el estado del que pierde la mente, del que ya no puede levantar manos para alabar a Dios, de aquel que dice no puedo sentir la presencia del Espíritu Santo.
¿Cuántas veces hemos tenido una dificultad en nuestra vida y vamos sintiendo ese cambio? En una oportunidad recuerdo que obré mal y sentí que la presencia de Dios se alejaba de mí. Y recuerdo que en la noche, tratando de dormir, me tomé el Espíritu Santo en lenguas y comencé a hablar. Habré estado algunas horas hablando en lengua. No entendía nada, pero era el alivio que Dios me daba para enfrentar el siguiente día. Y así se repitió por varias veces, porque cuando viene el Espíritu de Dios, cuando has sido bautizado y cuando se aleja esa presencia, sientes un ahogo. Pero glorifico a Dios que así como un Nabucodonosor, Él me dio la oportunidad de volver, de recapacitar. Y esto es lo que Dios quiere hablarte a ti. Es difícil hablar con los muertos, es difícil hablar con los que no sienten, pero pido al Espíritu Santo en este momento, a través de su poder, que puedas oír, que puedas escuchar, que puedas darte cuenta que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que quiere que despiertes, que vuelvas en ti. Él quiere que tú puedas considerar el amor de Dios nuevamente. Por mucho tiempo quizás te has sentido solo, triste, vacío. Quizás, mi hermana, estás pensando o considerando aún la muerte, porque viene la voz del enemigo para decirte para qué vas a seguir viviendo. Mira lo que te han hecho, mira lo que te ha sucedido, y quizás mires con tus ojos como aquellos que te han herido pasan frente a ti también. Pero el Señor quiere en este momento que tu razón vuelva, que tú puedas conocer el amor de Dios, que puedas volver a sentir vida, sensibilidad, que Él tiene poder para deshacer las obras del diablo. Jesucristo a eso vino, a deshacer las obras del diablo. Él vino para darte vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Quizás sientes ese ahogo, anhelas la presencia del Espíritu Santo y sueñas. Te ves en medio de la iglesia, quizás como antes. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso es el amor de Dios. Porque Él cuando nos habla, Él nos habla para que nosotros podamos levantarnos y podamos volver a tener vida. Yo te invito en este instante para que vengas a Cristo, para que te acerques a Él, para que puedas buscarle, para que puedas
reencontrar aquella bendición que has perdido. Nadie, dice una alabanza, pudo amarme como Cristo. Nadie te ha amado más que Cristo. Quizás en esta hora que escuchas su palabra, han terminado tus 7 años. La palabra del Señor dice en el libro de Daniel, mas al fin del tiempo, quizás se acaba el tiempo, ese tiempo de sufrimiento, y ahora el Dios de los cielos quiere que recuperes tu mente. Quiere que vengas a Él y quiere que te levantes para engrandecerle como lo hizo este rey. Dice su palabra en el último versículo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Si el Espíritu de Dios está en ti, Él te hará sentir que es lo agradable para que tú puedas oír, escuchar, quedarte. Lo que tú puedes tocar y lo que tú no debes de tocar. Hay cosas que te servirán y otras cosas que la única razón es tratar de destruirte, y el Espíritu Santo es el único que te puede ayudar a dejarlas. En el nombre de Jesús, en este instante recibe su palabra, recibe este consejo, y si no sientes nada en tu vida, piensa, has perdido esa sensibilidad. Pero la palabra del Señor dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Su palabra dice: y recibiréis